Buenas tardes, profesores. Soy Jimena Juárez y soy asesora de la plataforma de temas de filosofía del área 12, la sociedad ideal. En esta sesión vamos a conversar con otra profesora también y ella nos va a hablar sobre el concepto de tolerancia, principalmente sobre dos filósofos. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes, Jimena. ¿Qué nos puedes hablar sobre el concepto de tolerancia? Bueno, yo quisiera comenzar para hablar de la etimología de esta palabra. Esta viene del latín tolerare, que tiene varios sentidos: sostener, aguantar, resistir o soportar. Okay. Que es como normalmente hemos entendido la palabra, quizás en un sentido negativo. Pero bueno, quisiera hacer un énfasis en que si bien hay una parte pasiva, y en este sentido podríamos entender negativa, de la tolerancia, que sería tener indulgencia hacia aquellos que tienen pensamientos o creencias distintas a las nuestras. También hay otra parte a resaltar, que es la activa. El filósofo alemán Goethe dice que podemos hacer algo más que simplemente respetar en un sentido negativo a estas personas o estas creencias, y podemos hacer algo para la realización de sus libertades, el derecho que ellos tienen a llevar su vida respecto a estas creencias y a estos pensamientos. Ok, entonces digamos que la parte negativa sería solamente aguantar al otro sin realmente respetarlo, y la parte positiva involucra el concepto de libertad. Exactamente, porque incluso en la primera parte se vería difícil una convivencia real. Claro. De estos integrantes diferentes de la sociedad, y sería como apartarlos. Como vivir aislados todos, ¿no? Exactamente, que es lo que ocurre en muchos sentidos, ¿no? Sí, en la realidad actual, ¿no? Sí. Claro. Sobre lo que dice Goethe, ¿qué más nos puedes bueno, la base de esta tolerancia para él sería el entendimiento. Ok. Que no es muy diferente a lo que muchos filósofos piensan. Entonces, en un primer momento es no ver al otro como un adversario, o como un contrincante contra el que yo tengo que actuar, o como si fuera a poner un obstáculo a mis propios pensamientos, sino que partir de que tenemos bases comunes, morales y en este sentido racionales, para entablar un diálogo. Y además de esto, pues que somos todos iguales. Claro. Pues diferimos en cosas secundarias de pensamiento, pero partimos de una dignidad y de un valor igual. Claro. Sí, y a final de cuentas es como el principio sobre el cual se basan los derechos humanos, ¿no? Exactamente. Todos somos iguales. Ahora también hay otro filósofo, y más bien sociólogo, Sartori, que comparte, digamos, esta base, pero él también habla un poco de los alcances y de la elasticidad, como él le llama, de la tolerancia. Okay. Entonces, a grandes rasgos, la tolerancia para él es tener creencias propias, tener pensamientos propios que uno considera verdaderos, y sin embargo aceptar que otros tengan diferentes pensamientos a los míos. Claro. Y aquí me parece importante decir que nosotros lo podemos considerar equivocado, pero eso no significa que vamos a poner un alto a ellos mientras estos no sean dañinos hacia nosotros. Claro, no vamos a imponer nuestra forma de pensar. Exacto. A menos que el otro esté invadiendo nuestro espacio de libertad personal. Exactamente, ¿no? Y eso serían es uno de los límites que él pone a esta tolerancia. Okay. ¿Pone algún otro límite? Sí, bueno, el primer límite, y quizá también lo podemos considerar como bases, es si vamos a tener o tenemos intolerancia hacia algo, argumentar por qué. O sea, no podemos partir de que algo no nos parece, o de que algo no va de acuerdo a nuestras creencias, por ejemplo, desde un dogmatismo. Es necesario siempre dar razones para ello. Y con esto estamos evitando fenómenos como el racismo, como la intolerancia religiosa. Y bueno, ese es un primer paso. El segundo es el principio de no hacer daño. Con esto él se refiere a que no podemos tolerar algo que directamente va a afectarnos. Claro. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, en las condiciones actuales de los mexicanos o de los latinos en Estados Unidos, si bien hay un principio de tolerancia, no puede abarcar a aquellos que nos intentan hacer algún daño. No puedo tolerar a alguien que va a estar negando mis derechos humanos,
por el simple hecho de que él tiene el derecho a expresar sus ideas. Ahí se encuentra con un límite de no afectar mi propia libertad. Y lo peligroso sería cuando ya está insertado en comunidades, que no sea simplemente un discurso político, sino que está al grado de la sociedad. Y entonces, bueno, ahí no podemos argumentar que eso sea tolerable. Y en realidad el problema es que ya está tan inmerso este discurso que ya está, digamos, en toda la sociedad, ¿no? Que ya está en práctica, ¿no? O sea, ya es una práctica intolerante. Exactamente, y también recordar que esto pues no se limita a un país o a una sociedad, que incluso aquí lo tenemos hacia pues personas de diferentes creencias, de diferentes orientaciones sexuales, etcétera. Entonces es algo que todos tenemos que practicar y que no se debe quedar como una idea completamente abstracta fuera de este mundo. Claro, y lo más importante es esto justamente, que es un hábito, ¿no? Que todos los días hay que cultivar y que además hay que promover, ¿no? Consiste en acciones y no solamente en intenciones, ¿no? Okay. Y por último, habla Sartori del criterio de la reciprocidad, que de cierto modo está relacionado con el anterior. Entonces, si nosotros vamos a ser tolerantes, estamos practicándola, no podemos esperar algo más que la propia tolerancia del otro. Claro, tiene que haber una reciprocidad. Claro. Okay. Pues bueno, muchas gracias. Gracias, profesores, en el link les vamos a dejar los textos de los que estuvimos conversando. A mí me pueden encontrar en la plataforma como @morgana. Muchas gracias.